Buenas tardes. Vamos a comenzar con el simposio de hemodiálisis domiciliaria. Tengo la suerte de que Jesús Calviño me acompañe en esta moderación y tenemos tres ponentes de lujo. La primera es la doctora Auxiliadora Bajo, referente de la diálisis peritoneal, con la que todos hemos aprendido y ha aumentado su investigación y su capacidad de tratar a los pacientes también en el campo de la hemodiálisis domiciliaria. Nos va a contar las estrategias para la expansión de la hemodiálisis domiciliaria en España. La segunda ponente es la doctora Fernanda Eslón, desde Pamplona, que ha dado un giro muy importante en las terapias de hemodiálisis domiciliaria y nos va a hablar del perfil de pacientes, a quién podemos proponer en hemodiálisis domiciliaria. Y bueno, muchas gracias, Almudena. Yo también encantado de compartir la moderación contigo. Y por último, pues tendremos al doctor Alejandro Pérez Alba, del Hospital General de Castellón, coordinador del Grupo de Trabajo para el Apoyo y la Promoción de la Hemodiálisis Domiciliaria, que nos va a hablar del tan de moda tema de la sostenibilidad del tratamiento renal sustitutivo, si encaja en la situación española la hemodiálisis domiciliaria y, sobre todo, si es coste eficiente. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y seguro que vais a disfrutar de la sesión. Buenas tardes. Vamos a empezar este simposio sobre hemodiálisis domiciliaria hablando sobre las estrategias para la expansión de esta técnica en nuestro país. De todos son conocidos las ventajas de esta modalidad de diálisis y numerosos estudios en los últimos años han mostrado los beneficios de esta técnica en muchos aspectos, pero hay que destacar dos fundamentales: la mejoría de la calidad de vida de los pacientes y el aumento de supervivencia. Esto ha llevado a que en los últimos años se haya implementado el uso de esta técnica. Estos son datos del último registro americano, en el que se muestra cómo un 0,4% de los pacientes incidentes en tratamiento renal sustitutivo empiezan con esta modalidad de diálisis y actualmente hay un 1,8% de enfermos que están tratados con esta técnica. Sin embargo, la distribución de pacientes en el mundo es muy variable y los países que más pacientes tienen con diálisis domiciliaria en general y con hemodiálisis domiciliaria en particular son los países escandinavos y Australia y Nueva Zelanda. En España el porcentaje de pacientes es muy escaso, como veremos. Los últimos datos del registro de la Sociedad Española de Nefrología muestran que al menos 23 pacientes utilizan esta modalidad de diálisis y en el registro se incluyen al menos 242 pacientes en el momento que se cerró. Voy a presentar brevemente unos datos de nuestra unidad de hemodiálisis domiciliaria, que empezó a funcionar en el año 2006, inicialmente con un número muy pequeño de pacientes, pero que a partir del año 2014 hemos tenido un incremento en el número de pacientes, con un número actualmente de pacientes prevalentes alrededor de 20. Y muy brevemente les voy a mostrar cuáles son los datos principales de nuestros pacientes. Tenemos incluidos un número total de 38 pacientes con una edad media de 51 años y con un amplio rango de edad entre los 18 y los 84 años. La procedencia es muy variable: 9 procedían de ERCA, 10 de diálisis peritoneal, 12 de hemodiálisis en el centro y 7 del trasplante. Hay que destacar también que el índice de masa corporal era muy variable, entre 15 y 47, y que un gran número de pacientes eran capaces de hacerse la técnica por sí mismos, no necesitando cuidador, 27 de ellos. Y 5 pacientes utilizaban un profesional que les ayudaba a la realización de la técnica. En cuanto al acceso vascular, la mitad aproximadamente iniciaron con catéter y el resto con fístula, aunque la política es que todos los pacientes sean tratados o utilicen una fístula arteriovenosa siempre que sea posible. Esto nos habla, como pueden ver, de la diversidad de los pacientes que han sido tratados en nuestra unidad y de la posibilidad de que diferentes pacientes puedan utilizar la técnica.
En cuanto a la sostenibilidad del programa, tenemos un tiempo medio de seguimiento de 33,6 meses, con un porcentaje de pacientes a los 5 años mayor del 70% que continúan en la técnica. Hay que destacar que en las causas de salida, la principal de ellas es el trasplante, 11 pacientes, 6 pacientes fallecieron y el resto continúan. Y que no hubo ningún paciente que tuvo que abandonar la técnica y ser transferido a una unidad de hemodiálisis en un centro. Teniendo en cuenta estos datos y viendo un poco los reportajes que ha habido o las revisiones que ha habido en los últimos años sobre cuáles son las barreras fundamentales para implementar esta técnica de diálisis y cuáles son las posibles soluciones, vamos a analizar un poco cuáles son los aspectos más importantes en este sentido. Y todos los estudios están de acuerdo en que hay 3 puntos claves o 3 grupos de estrategias y de barreras que hay que tener en cuenta. En primer lugar serían las barreras relacionadas con el paciente, en segundo lugar con los profesionales y finalmente las barreras a nivel administrativo. En relación con el paciente y con el cuidador, el primer problema fundamental al que nos enfrentamos es la falta de información. La mayoría de los pacientes no tienen conocimiento sobre la existencia de esta técnica. Esto hace que tengan falta de interés y falta de confianza en la misma. Además, esto facilita que haya muchos miedos en cuanto a la desconfianza por la complejidad técnica, el miedo al fracaso, preocupación por la atención y la supervisión en el domicilio, el miedo a las punciones. Todo esto facilita que el paciente no elija esta modalidad de diálisis. Por otro lado, es importante también tener en cuenta las barreras estructurales que muchos pacientes tienen en relación con el espacio necesario para hacer el tratamiento en el hogar y la disponibilidad de servicios públicos para poderla hacer. Los aspectos socioculturales están estrechamente relacionados con este tipo de barreras. Para ello, la principal estrategia es la información. La existencia de programas estructurados que informen a los pacientes sobre esta modalidad de diálisis es fundamental para su posterior implementación. Y la etapa ERCA es el momento fundamental para iniciar este tipo de información. Esta información debe ser completa, debe hacerse con el tiempo suficiente y debe estar enfocada a superar los miedos de los pacientes y facilitar su confianza. El incorporar en el proceso de información a pacientes mentores que puedan reunirse con otros pacientes y con sus familias puede facilitar este proceso de información. La selección de pacientes también es muy importante para construir un programa exitoso de hemodiálisis domiciliaria. Y ahí la motivación y dar la confianza al paciente en que puede hacer la técnica es fundamental. La mayoría de los pacientes son clínicamente adecuados para realizar la técnica. Actualmente, con los dispositivos que existen, seguros y apropiados para el hogar, la mayoría de los pacientes podrían hacer la técnica, pero hay que valorar de forma individualizada a los candidatos y apoyarlos para que puedan hacer este tipo de tratamiento. Otras estrategias también importantes van en relación con la atención a los cuidadores, evitar su cansancio, contemplar periodos de vacaciones, los aspectos tecnológicos que pueden facilitar la realización de la técnica en el domicilio, el uso de dispositivos específicos, simples, la telemonitorización y la teleasistencia es uno de los aspectos fundamentales y también los incentivos económicos que pueden ayudar a reembolsar los gastos derivados de hacer la técnica en el domicilio o la posibilidad de que haya ayudas para los cuidadores. Otro de los elementos fundamentales es el equipo de profesionales que atiende a estos pacientes. Y ahí tanto los nefrólogos como la enfermería tienen una clave en el uso de la técnica de estos pacientes. En general,
A pesar de los beneficios demostrados de la técnica, hay poca motivación para desarrollar estos programas. Y esto se debe fundamentalmente a que no hay profesionales adecuadamente capacitados y que en muchos casos hay una financiación insuficiente, tanto de los profesionales que los atienden como de las unidades o de la infraestructura necesaria para poderlo llevar a cabo. En general, hay poca familiaridad con la técnica, hay poca formación específica, tanto en nefrólogos como en médicos residentes como enfermeras. Y esto hace que la técnica se presente de forma limitada a los pacientes. Además, hay una pobre infraestructura de la hemodiálisis que se ofrece, tanto en la experiencia de los profesionales, hay muchos programas con muy poca experiencia y la infraestructura de apoyo es muy limitada. Se ha visto que aquellos programas con menos prevalencia de pacientes pues, presentan la información de una forma menos clara y se preocupan menos por aspectos como el apoyo al cuidador. Aparte que las ideas preconcebidas por los profesionales influyen sobre la oferta que se hace de la técnica. Las estrategias vendrían encaminadas a promover el conocimiento entre los profesionales, especialmente importante la formación de los médicos residentes y también muy importante el que exista o se fomente la existencia de una enfermería especializada en esta técnica. El potencial el desarrollo de unidades de referencia que sirvan para tratar pacientes y también para apoyar a otras unidades que quieran empezar o tutorizarlas, creo que es uno de los aspectos fundamentales. Estas unidades deben tener en cuenta la atención integral del paciente, tener una infraestructura y una tecnología específica y con un equipo multidisciplinar capacitado, pero también tienen que tener espacios, recursos, personal suficiente para poder tratar a los pacientes. Las políticas gubernamentales han influido e influyen claramente en la elección de los pacientes y por ello los responsables de la planificación estratégica deben conocer los beneficios de esta técnica. Se ha visto que aquellos países que tienen políticas especiales de reembolso, como Australia o Finlandia, tienen más pacientes en esta modalidad. La existencia de regulaciones para tratar este tipo de pacientes, así como las políticas que promocionen el uso de la diálisis en el domicilio, pueden favorecer la inclusión de pacientes en esta técnica. Hay muchos estudios que han demostrado que la hemodiálisis domiciliaria es un tratamiento coste efectivo y que las políticas gubernamentales pueden ayudar a minimizar las barreras para su uso. Además, no hay que olvidar que las personas menos favorecidas socialmente o económicamente pueden tener un acceso reducido a esta modalidad de diálisis. La existencia de incentivos económicos, tanto en los proveedores de diálisis como para los pacientes como para los profesionales, pueden ayudar también a que se incremente el número de pacientes que utilicen la hemodiálisis domiciliaria. No debemos olvidar también que deben existir estrategias para mantener a los pacientes en la técnica, no solo para que la inicien. En ese sentido, la información existente es escasa y en cuanto a la supervivencia del paciente en la técnica es muy variable, pero ahí influyen muchísimos aspectos de cada país. Pero sí es destacable ver que las causas de interrupción fundamentalmente se relacionan con la comorbilidad de los pacientes y que la mayoría de los pacientes interrumpen la técnica por causas no médicas, sino por otros aspectos relacionados con la atención a los pacientes. La experiencia de los programas es fundamental a la hora de mantener a los pacientes en la técnica. Aquellos programas más pequeños, con menos experiencia, tienen mayores tasas de fracaso. Y como hemos dicho antes, el centralizar los programas puede facilitar el mejorar los resultados. El soporte tecnológico también es fundamental. La asistencia o la utilización de equipos fáciles para los pacientes, sencillos, que integren el tratamiento de aguas, que sean portátiles, que faciliten la telemonitorización, puede sin duda favorecer el que el paciente sea capaz de mantenerse en su domicilio con esta técnica durante más tiempo. Este artículo revisa un poco algunos de los aspectos más importantes
que pueden facilitar el que el paciente se mantenga en el domicilio. Y ahí quiero destacar en primer lugar el entrenamiento de los pacientes. Es un aspecto fundamental. Si el entrenamiento no se hace de forma correcta, con todos los aspectos, con un buen programa estructurado, es más fácil que el paciente abandone la técnica. Por otro lado, también el facilitar que la prescripción se haga de una forma individualizada, no de forma rutinaria, adecuada a las necesidades de cada paciente. Darle apoyo a nivel multidisciplinar en otros aspectos, desde trabajadores sociales, nutricionistas, otros profesionales que puedan ayudar a los pacientes en el domicilio, así como facilitar la monitorización y el seguimiento de los pacientes en el domicilio con visitas domiciliarias, con herramientas que nos ayuden a facilitar el control del paciente en su domicilio. Todo esto es un proceso continuo que comienza por educar a los pacientes, facilitar el proceso, hacerlo fácil, incentivar y trabajar en equipo. Todo esto puede facilitar, sin lugar a dudas, el mantener los pacientes en los programas de hemodiálisis y favorecer su expansión. El éxito se basa en un proceso, no existen varitas mágicas. El conjunto de todas estas cosas nos puede ayudar a incrementar el número de pacientes en esta técnica y facilitar su mantenimiento a lo largo del tiempo. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Lo primero, quisiera agradecer a la organización el haberme invitado a participar en esta sesión. Y aunque la situación no nos permite estar hoy en persona, agradezco la oportunidad de estar en esta sesión virtual hoy con vosotros, en la que en los próximos minutos hablaré del perfil de pacientes de hemodiálisis domiciliaria. ¿A quién proponer hemodiálisis domiciliaria? Y si tuviera que contestar con una sola frase a quién proponer hemodiálisis domiciliaria, tendría que decir que a todos los pacientes que quieran y puedan realizar un tratamiento domiciliario para intentar cambiar su pronóstico y mejorar su calidad de vida en diálisis. ¿Y por qué digo esto? Pues durante esta sesión me gustaría daros argumentos para poder explicar mi respuesta. Y estos argumentos os lo daré contestando a estas 4 preguntas. ¿Por qué es importante la hemodiálisis domiciliaria? ¿A quién proponer? ¿Quién es el paciente apto? ¿Y qué hacer para ofertarlo más? Y como veis, la primera pregunta que hago es el por qué, porque creo que esta es la que justifica el por qué hacemos todo esto y por qué lo proponemos a nuestros pacientes. Así que, ¿por qué es importante la hemodiálisis domiciliaria? Pues quiero mostraros estos datos del registro europeo, en el cual se muestran datos de pacientes incidentes en diálisis y, como podéis ver, un porcentaje importante de los pacientes que empiezan diálisis se trasplantan durante los primeros años. Sin embargo, otro porcentaje nada despreciable de estos pacientes permanecerán en diálisis durante más años o incluso no se llegarán a trasplantar. ¿Y por qué es importante y os muestro este dato? Porque, como bien sabemos, los pacientes en diálisis tienen una esperanza de vida muy inferior en comparación con población general e incluso en comparación con población trasplantada de su mismo grupo de edad. Y como bien sabemos, es el origen cardiovascular la principal causa de muerte de estos pacientes. Quisiera recordar que la morbimortalidad cardiovascular de nuestros pacientes en diálisis es multifactorial, ya que estos pacientes tienen aumentados no solo los factores de riesgo tradicionales como los no tradicionales, sino que también tienen factores de riesgo asociados directamente a la uremia. Por lo que la modalidad de diálisis que elijamos y que hagamos, según su capacidad de depuración de toxinas urémicas y según su capacidad de control de volumen, influye directamente en el riesgo cardiovascular y en el pronóstico de nuestros pacientes. Así pues, si tomáis en cuenta lo que he mencionado previamente y aumentamos la capacidad de depuración de toxinas, así como el control de volumen, podríamos influir directamente y mejorar el riesgo cardiovascular
así como el pronóstico de nuestros pacientes. Pero ¿cómo logramos un mayor control del volumen y una mayor depuración de toxinas? Pues la forma de realizar esto de forma más sencilla es realizando sesiones de hemodiálisis más frecuentes y o más largas. Por lo que llegamos a nuestro primer porqué, ya que la hemodiálisis domiciliaria nos permite realizar un tratamiento de hemodiálisis más intensivo, con muchos beneficios para nuestros pacientes relacionados a su supervivencia por una mayor dosis de diálisis. Pero no solo esto, sino porque la hemodiálisis domiciliaria cuenta con una cualidad muy importante, que es la flexibilidad de tratamiento, lo cual nos permite realizar una gran variedad de prescripciones, lo que nos ayuda a hacer un tratamiento de hemodiálisis intensivo, pero no solo eso, sino que individualizado según la necesidad y situación de cada paciente. Sin olvidar otra cualidad también muy importante, ya que la hemodiálisis domiciliaria nos permite realizar un tratamiento no solo intensivo e individualizado, sino que con la menor repercusión en las actividades diarias del paciente sin alterar mucho su calidad de vida. Y otra cosa que no podemos olvidar, siendo un tratamiento coste efectivo, al permitir realizar un tratamiento de hemodiálisis intensivo, individualizado y sin alterar la estructura logística y organización de un centro. Por lo que después de haber comentado brevemente las principales características de la hemodiálisis domiciliaria que justifican por qué lo hacemos, quiero continuar con nuestra siguiente pregunta. ¿A quién proponer? ¿A quién proponer este tipo de tratamiento? Y antes de continuar, quisiera recordaros que existe una ley, que es la Ley de la Autonomía del Paciente, la cual regula el derecho de información y pone las exigencias mínimas en cuanto a la información que debe de recibir un paciente en la toma de decisiones en las que debe participar. Así que al hacernos esta pregunta, ¿a quién proponer?, tengo que deciros que esta ley nos influye y nos implica principalmente a lo que se refiere al proceso de información y selección de modalidad de tratamiento, ya que el paciente tiene el derecho de que se le informen todas las opciones y el personal sanitario tiene el deber de informarle todas las opciones disponibles para que éste pueda elegir la opción que mejor se adapte a sus circunstancias. Y después de deciros esto, muchos pensaréis que este proceso de información se realiza principalmente en ERCA, y es verdad. Pero también quisiera recordaros que este derecho a la información se mantiene durante toda la vida del paciente con enfermedad renal, especialmente cuando hay necesidad de un cambio. Así que si nos volvemos a preguntar a quién proponer el tratamiento de hemodiálisis domiciliaria, tendría que contestaros que a todos los que quieran y o lo necesiten a lo largo de su vida con enfermedad renal. Y para mostraros brevemente los diferentes tipos de cambio, quisiera mencionaros que a quién proponer específicamente durante el tiempo de ERCA, pues aquellos que deseen un tratamiento domiciliario y por sus circunstancias o por sus antecedentes personales no puedan realizar la diálisis peritoneal, teniendo en mente no solo la política de PD First, sino de Home First. Si hablamos de un paciente en hemodiálisis en centro, ¿a quién proponer este tipo de tratamiento? Pues a quien requiera una prescripción de hemodiálisis más intensiva, como he comentado previamente, o al que desee un cambio de vida, ya que la hemodiálisis domiciliaria es la opción de diálisis para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida. También podríamos proponer este tipo de tratamiento a gente que falla el trasplante renal, en los cuales en algunas ocasiones no pueden hacer diálisis peritoneal y especialmente a los que no se van a volver a poder trasplantar, ya que la hemodiálisis domiciliaria es la opción de diálisis para mejorar no solo su pronóstico, sino continuar con una calidad de vida más o menos similar, pero ya en diálisis. Y por último, tenemos otra opción a quién proponer,
Y en este caso es a los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal, que presentan un fallo de diálisis peritoneal, sin embargo, desean continuar en domicilio. Por lo que la hemodiálisis domiciliaria es la opción real que tienen estos pacientes para continuar en domicilio cuando la diálisis peritoneal falla, mediante el modelo integral domiciliario. Así pues, después de ver también brevemente de dónde pueden provenir nuestros pacientes y ver que tenemos un amplio espacio y variada gente a quien proponer, quisiera que hablemos ahora, en estos próximos minutos, acerca del cuál es el paciente adecuado. ¿Quién es apto para este tipo de tratamiento? Y al hablar del paciente adecuado para preguntarnos quién es apto, esta pregunta es un poco compleja, ya que no existe un dato que nos demuestre con certeza para que podamos estar seguros de quién es apto. Es verdad que existen unas tablas muy variadas en muchas sociedades de nefrología en la cual nos ayudan a tomar esa decisión, como esta de la Sociedad Australiana, en la cual nos ayuda a orientar según las características de los pacientes a cuál tipo de paciente se le podría sugerir este tipo de tratamiento y en cambio a qué tipo de paciente según sus cualidades sería mejor no realizar este tratamiento. Y también podemos encontrar otra tabla como podéis ver aquí en el manual recientemente publicado de la SEN, en el cual nos marca unas pautas o unas condiciones necesarias para incluir pacientes en este tipo de tratamiento. Sin embargo, para hablar este tema, me gustaría presentaros un caso. Pues este caso se trata de un varón de 74 años con enfermedad renal secundaria, nefropatía diabética, pastor de ovejas y con nivel intelectual básico, el cual estuvo en programa de diálisis peritoneal durante 7 años y requería un paso hemodiálisis tras fallo de técnica por fallo de ultrafiltración. Por sus características y por su situación personal, al ser pastor de ovejas y con un nivel intelectual básico, planificamos como primera opción el tratamiento de paso a hemodiálisis en centro, sin darle mucha otra opción. Sin embargo, el paciente y su mujer solicitaron la posibilidad de mantenerse en una técnica domiciliaria, ya que querían continuar con una vida normal, poder cambiar de casa 2 veces al año cuando las ovejas cambiaban de sitio tanto en invierno como en verano y sobre todo mantener la libertad de movimiento que habían tenido previamente en diálisis peritoneal. Así que nosotros mismos recapacitamos y al darnos cuenta que no habíamos dado esta otra opción, les ofrecimos la posibilidad de continuar en domicilio mediante hemodiálisis domiciliaria. El paciente y su mujer les explicamos detenidamente lo necesario, conocieron el monitor y aceptaron iniciar el entrenamiento. Así pues, el entrenamiento transcurrió sin incidencias y tras 5 semanas de entrenamiento, el paciente pudo iniciar en hemodiálisis domiciliaria con ayuda de su mujer. Con mejoría significativa de su estado general tras prescribir una hemodiálisis frecuente, este hombre no solo estuvo muy bien, sino que permaneció en hemodiálisis domiciliaria durante 5 años y pudo mantener su vida normal cuidando las ovejas y con su libertad que tenía previamente en diálisis peritoneal viviendo en la montaña. Así que al pensar quién es apto para este tratamiento domiciliario, tendría que deciros que después de unos años de experiencia con estos pacientes y después de enseñaros ese caso, podríamos decir que son necesarios 3 requisitos indispensables. El primero y sin duda el principal, la elección del paciente, el querer estar en casa. Segundo, que no presente ninguna contraindicación que imposibilite realizar el tratamiento. Y tercero, y de suma importancia también, que cuente con la capacidad para aprender y asumir con responsabilidad el tratamiento. Y si no es capaz de hacerlo por sí mismo, contar con la asistencia de un cuidador o un familiar que asuma este tratamiento. Por lo que si tomamos en cuenta solo estos 3 requisitos mínimos, esto nos ayuda a tener un criterio más amplio del paciente apto domiciliario.
Pero también quisiera añadir una idea, que muchas veces somos nosotros los que ponemos los límites a los pacientes, como ha sido el ejemplo de ese caso. Por lo que después, si un paciente nos pide un tratamiento domiciliario, después de un proceso de información completo en el que se explican los riesgos y beneficios y sobre todo las responsabilidades que hay que asumir en el tratamiento, seguimos con la duda de que si este paciente es apto, os sugiero intentar al menos la oportunidad de realizar el entrenamiento, considerando el entrenamiento como un tiempo de prueba. Pero tengo que deciros que para saber si alguien es apto, el entrenamiento solo no es suficiente. Y solo después de haber pasado todas estas etapas, y con una interrelación muy importante de todas estas personas durante un tiempo determinado, podremos saber si realmente estamos ante un paciente apto para un tratamiento domiciliario. Y ya por último, solo quisiera mencionar dos cosas muy breves para qué hacer para ofertarlo más. Y con esto quisiera recordaros que existen muchas barreras que impiden el crecimiento de las terapias domiciliarias. Y estas, las principales, las que están relacionadas a la falta de conocimiento o información para tomar decisiones compartidas, en la cual la falta de educación al paciente es una barrera silenciosa en la cual tenemos mucho terreno todavía por la que actuar. Y aunque pensamos que esta barrera está principalmente presente en ERCA, tengo que deciros que la falta de información al paciente se encuentra durante toda la vida del paciente con su enfermedad renal, especialmente cuando hay necesidad de un cambio. Por lo que tendría que decir que es necesario mejorar la información de opciones durante cambios en el tratamiento, siempre y cuando este paciente lo necesite. Y no solo la barrera está en la educación del paciente, sino también con la educación de los nefrólogos. ¿Y por qué digo esto? Porque como podemos ver, maneras para mejorar el uso de las técnicas domiciliarias, todas estas están relacionadas a mejorar la educación de los nefrólogos para ayudar a luchar con esta barrera silenciosa y hacer que los nefrólogos conozcan más los beneficios de los tratamientos domiciliarios para que puedan creer más en ellos. Así pues, para concluir durante estos breves minutos, que me gustaría dejaros claro que la hemodiálisis domiciliaria es una opción real que existe para mejorar no solo la supervivencia de nuestros pacientes, sino sobre todo su calidad de vida, y que lo difícil no es encontrar al paciente adecuado. Lo difícil es que debemos cambiar nosotros primero, creer en los tratamientos domiciliarios y ofertarlos más. Muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Española de Nefrología por invitarme a esta charla sobre hemodiálisis domiciliaria y más concretamente sobre sostenibilidad de la terapia renal sustitutiva y si encaja la hemodiálisis domiciliaria en esta sostenibilidad. Es una pregunta más que pertinente ya que los recursos son limitados y una gran cantidad del presupuesto del Sistema Nacional de Salud se dedica a estos pacientes que se encuentran en terapia renal sustitutiva. Voy a ir de artículos más antiguos, artículos más recientes. Podéis ver este artículo antiguo del principio de la hemodiálisis domiciliaria del año 1975, donde ya se plantean los costes en hemodiálisis y comparan el coste de mantener un paciente en hemodiálisis hospitalaria con respecto a mantenerlo en hemodiálisis domiciliaria. Podéis ver los pacientes que se encontraban en cada una de las técnicas en ese momento y que es mucho más rentable la hemodiálisis domiciliaria. Lo más importante de este artículo es que analiza aspectos sociales, además de los económicos, y le da una mayor rentabilidad a la hemodiálisis, una mayor rehabilitación social, a la hemodiálisis domiciliaria. Lo mismo en Estados Unidos, con este artículo de Garner del año 1987, donde establece el coste por año de vida ganados a 20 años vista, con dos probabilidades, de alta probabilidad de supervivencia o de baja probabilidad de supervivencia. Lo más caro siempre sería la hemodiálisis en centro, lo más barato el trasplante de vivo, y nos quedaría el trasplante de cadáver y la hemodiálisis domiciliaria. Con baja probabilidad de supervivencia, lo más barato sería la hemodiálisis domiciliaria y con alta probabilidad de supervivencia el trasplante de cadáver.
Destacar esta otra revisión del NDT del año 1999, voy avanzando en el tiempo, donde se comparan los costes de diferentes modalidades de terapia renal sustitutiva según las tarifas de distintos países. Compara hemodiálisis en centro público, hemodiálisis en centro privado, hemodiálisis en centro de cuidados mínimos, hemodiálisis domiciliaria, diálisis peritoneal manual y diálisis peritoneal automática. No aparecen todos estos tipos de diálisis en los diferentes países, pero podéis ver dónde está la hemodiálisis domiciliaria en Suecia, dónde está en Reino Unido, dónde está en Canadá, dónde está en Italia, más barata incluso que la diálisis peritoneal, dónde está en Alemania y dónde está en Francia, donde destaca la hemodiálisis pública mucho más cara que la privada, y dónde está incluso en España. En su conjunto, lo más caro va a ser siempre la hemodiálisis pública, seguido de la hemodiálisis privada. A la par estaría la hemodiálisis en centro de cuidados limitados y la diálisis peritoneal automática, y lo más barato sería la diálisis en su conjunto, la diálisis peritoneal manual, seguido de la hemodiálisis domiciliaria. La hemodiálisis en centro incurriría en más gastos fijos y menos en variables, y la diálisis domiciliaria en menos gastos fijos y más en variables. En sistemas públicos, con lo que cuesta hemodializar a un paciente en un centro, se podrían dializar 2 pacientes en diálisis peritoneal manual, y en sistemas privados se optimiza la inversión. Solo cuando se saturan los centros de hemodiálisis sería óptima la diálisis peritoneal. En España, uno de los pocos artículos que habla de hemodiálisis domiciliaria está publicado en el año 1994. En realidad es un estudio que compara trasplante con diálisis, donde obviamente el trasplante es más costo efectivo y tiene mayor costo-utilidad que la diálisis, pero cuando habla en su conjunto de las diferentes formas de terapia renal sustitutiva, podéis ver que la hemodiálisis domiciliaria sería lo segundo más barato por detrás de la diálisis peritoneal. Evidentemente, lo más barato son los años sucesivos después del primer año del trasplante de riñón. Hay que tener en cuenta que aquí en los años sucesivos en hemodiálisis domiciliaria incluyen un incremento estimado en torno al 6%, pero si tomamos artículos modernos de Comenda sobre modelos británicos, canadienses o estadounidenses, lo más caro es siempre el primer año de hemodiálisis domiciliaria por los gastos en instalación y por los gastos en entrenamiento, mientras que en los años sucesivos se va recuperando la inversión inicial. Lázaro dice que los costes son importantes, ya que lo que gastemos en uno no lo vamos a tener en otro, y que la eficiencia debe ser estimulada y no solo asumida. Esta asunción explicaría diferencias entre los servicios prestados en zonas diferentes y repercute directamente sobre la equidad. Luego, ser costo eficientes nos permite ser equitativos a la hora de administrar recursos en salud. Estamos en una era de costes crecientes y recursos limitados, lo que nos obliga a intensificar la investigación en eficiencia. Llegados a este punto, para seguir hablando, tenemos que hablar de una serie de aspectos básicos en conceptos de economía de la salud. No nos valen solo los análisis minimizados de costos, que es costo por costo, ver lo que valen las diferentes terapias que administramos, sino que somos médicos, hay que ver lo que se consigue con las terapias que administramos. Así pues, por un lado tenemos los análisis de costo-beneficios, donde costo y resultados se miden en unidades monetarias. El problema es cómo expresar en unidades monetarias las ganancias en salud. Análisis de costo-efectividad, donde se compara el costo con unidades clínicas intermedias, como reducción de la presión arterial o de reducción, por ejemplo, de los niveles de fósforo. O bien finales, como puede ser años de vida ganados, establecen una serie de valores, como puede ser el costo-efectividad incremental, lo que cuesta uno menos lo que cuesta la anterior, partido por la diferencia entre las efectividades de la nueva versus la antigua, y análisis de costo-utilidad, donde miden los resultados en ABAC o años de vida ajustados a calidad, donde se integra morbilidad y mortalidad. Así pues, se pueden establecer unas gráficas en función de la efectividad en el eje de las abscisas y de lo que cuesta en el eje de las ordenadas. Evidentemente descartamos lo que aparece en el cuadrante 4, y lo que aparece en el cuadrante 2 va a ser dominante, entonces va a ser más efectivo y además menos costoso. Nos quedaría, ya que buscamos efectividad, lo que queda en el cuadrante 1, donde tendríamos que establecer cuál es el máximo ratio de costo-efectividad aceptable. Esto es, cuánto estamos dispuestos a pagar para obtener un beneficio en salud. Se suele poner como límite en torno a los 30.000, 45.000 euros en países desarrollados, aunque dependería de diferentes factores, como puede ser la renta per cápita, y esto es discutible.
Y luego también en la economía de la salud hay que hablar de lo que son los modelos de Markov, que son modelos probabilísticos que en función de las decisiones que toma el paciente y de las probabilidades que se derivan de estas decisiones, vemos los beneficios en costo-efectividad o en costo-utilidad que se obtiene en el tiempo. En España faltan estudios actuales sobre hemodiálisis domiciliaria, es una técnica muy poco prevalente. Sí que los hay en diálisis peritoneal, estudios muy buenos como este de Arrieta, donde se ve que al incrementar el comienzo programado, el tanto por ciento de pacientes de manera programada en terapia renal sustitutiva y los incidentes en diálisis peritoneal, ganamos en efectividad y además reducimos en costes. Y es así como se deben medir las cosas, en estos términos. Como digo, en España no hay, sí que hay en diálisis peritoneal, con lo cual, para hablar de hemodiálisis domiciliaria, ya me tengo que ir a artículos internacionales, como esta revisión de Walker del año 2014, donde es una revisión sistemática de estudios del 2000 al 2014, donde ven estudios que comparen costos, objetivos de salud y ratios de costo-efectividad entre hemodiálisis domiciliaria y hemodiálisis en centro. Y establece esta nueva revisión, que es complementaria a una previa, porque ahora hay modelos de hemodiálisis en casa que son más frecuentes y más largos en el tiempo, y además el objetivo poblacional es más alto con mayores comorbilidades. Entonces, donde ellos identifican 6 artículos. Este primer artículo de Macfarlane es un análisis de costo-utilidad sobre pacientes canadienses desde una perspectiva del financiador. Compara 24 pacientes en hemodiálisis frecuente nocturna con 19 pacientes en hemodiálisis convencional. Los costes medios son menores para la frecuente nocturna y vienen dados sobre todo por el fungible, y son más altos en la convencional y vienen dados sobre todo por el gasto en personal. Mayores cantidad de años ajustados a calidad de vida en la frecuente nocturna que en la convencional, y por tanto podéis ver ahí que el coste partido por ABAC es favorable a la hemodiálisis frecuente nocturna. Si establecemos las gráficas, sería dominante con respecto a lo convencional 3 veces a la semana. El segundo de estos artículos que identifican es este análisis de Kroeker, un análisis de costo-utilidad sobre pacientes canadienses del London Daily Nocturnal Hemodialysis Study. Podéis ver la frecuente nocturna, la corta diaria y la hemodiálisis en hospital 3 veces a la semana, la N de pacientes que se establece en la comparación, y los gastos que se incurren en cada una de ellas, siendo la más barata la hemodiálisis corta diaria, que además curiosamente es la que mejores AVACs consigue. Luego el costo-utilidad va a ser superior en la corta diaria. Cuando se compara la frecuente nocturna con la hemodiálisis convencional 3 veces a la semana, pues el coste-utilidad es similar en ambas. Aunque en cada uno de los grupos se comparan con respecto a sí mismos antes del cambio, o bien a nocturno, o bien a corta diaria, o bien a convencional 3 veces a la semana. Y se ahorra cuando se hace el cambio 3 veces a la semana en centro a nocturna, se ahorra evidentemente cuando se hace el cambio a corta diaria, y se encarece un poquito cuando se mantiene en hemodiálisis hospitalaria 3 veces a la semana. Nuevamente, los gastos son mayores en fungibles y menores en enfermería y en hospitalizaciones. Excluyeron gastos de transporte y ayudantes en casa, con lo cual sería más barata incluso la forma frecuente nocturna. Y ellos concluyen que debido a los beneficios clínicos y las ventajas económicas se justifica claramente la expansión de estas formas más frecuentes de hemodiálisis en domicilio. El tercero de los estudios es un modelo de Markov, análisis de coste-beneficio y de coste-utilidad, donde se compara hemodiálisis hospitalaria en centros satélite, incluyendo unidades de cuidados limitados, importante, y hemodiálisis hospitalaria. Pues si la frecuencia es la misma, la hemodiálisis hospitalaria es la que mayores AVACs consigue, tanto a 5 como a 10 años, y la más cara siempre va a ser la hemodiálisis hospitalaria, tanto a 5 como a 10 años. De tal manera que la hemodiálisis domiciliaria 3 veces a la semana va a ser dominante con respecto a la hemodiálisis hospitalaria, y el coste-efectividad, cuando se compara con los centros satélites, va a hacer que sea costo-efectiva. Si incrementamos la frecuencia, evidentemente incrementamos el costo de la hemodiálisis hospitalaria. Podéis ver que sube a 53.000 libras y a 71.000 libras a los 5 y a los 10 años. Los AVACs se mantiene, y cuando hacemos el coste partido por AVAC, pues pierde la dominancia con respecto a la hemodiálisis hospitalaria, pero el ratio coste-efectividad es muy bueno, 7.500 y 6.600, y cuando se compara con centros satélite, el ratio es
peor, pero sigue siendo costo efectiva. Tiene en cuenta el coste de generación y el coste de la generación de las instalaciones y el coste de entrenamiento. Los resultados fueron más pobres al incrementar la frecuencia y morbilidad del paciente y aluden que no vivirán lo suficiente para compensar los gastos iniciales. No incluyen gastos de transporte, importante, incluye unidades de hemodiálisis de cuidados limitados, también importante. El siguiente de los estudios es el estudio finlandés en euros desde una perspectiva del paciente, 32 pacientes en unidades de cuidados mínimos versus 23 pacientes en hemodiálisis en casa. El resultado de calidad de vida es similar en ambas técnicas. El más tiempo de diálisis y más frecuencia con una P estadísticamente significativa en hemodiálisis en casa con respecto al centro satélite y más barata la hemodiálisis en domicilio, estando los gastos dados sobre todo por el fungible y por la realización de las instalaciones en casa y el ahorro por el ahorro en medicación y el ahorro en viajes preferentemente. El quinto de los estudios es este estudio de Howard, es un modelo de Markov sobre datos del AZ-Data, donde ellos establecen diferentes probabilidades a 5 años. Incrementar el porcentaje de trasplantados a un 10 o un 50%, incrementa... supone un ahorro de casi 6 millones de dólares australianos o 26 millones de dólares australianos, siendo dominante, tanto en años de vida ganados como en años de vida ajustados a calidad, pero no hay órganos para todos, y si incrementamos la incidencia de diálisis peritoneal en un 50%, el ahorro también es muy importante, 122 millones, y si incrementamos la hemodiálisis domiciliaria a estos ratios para estos rangos de edad que os expreso ahí, el ahorro también será importante, aunque un poquito menor, pero de 46 millones de dólares australianos. Es menos costosa y al menos igual de efectiva. El último es este estudio de Clarenbach, que es un estudio canadiense donde se compara hemodiálisis frecuente nocturna con hemodiálisis convencional 3 veces a la semana, estando estos pacientes en esos tantos por cientos en centro, en satélite de autocuidados y en domicilio. Y la hemodiálisis frecuente nocturna supone un ahorro en casa, supone un ahorro de 6.700 dólares canadienses por paciente año y además adicionó 0,38 ADAX. Y lo más importante es que cuando incrementamos la probabilidad de fallo técnico, pues podemos dejar de ser costo eficientes, lo mismo que cuando incrementamos el periodo de entrenamiento a las 8 semanas. Esto pues podría justificar el hecho de establecer centros de referencia de hemodiálisis domiciliaria para ser más costo eficientes. Evidentemente también dependerá de dónde salgan los pacientes. Vamos a ganar costos partido por ADAX si el paciente sale de centro satélite. En definitiva, en esta revisión de Walker, ellos concluyen que la hemodiálisis domiciliaria es más corta a corto plazo y se compensa a largo plazo. Las técnicas actuales son costo efectivas sobre la hemodiálisis en centro. Principalmente descienden costos debido al staff y al transporte y mejoran resultados a expensas de mejorar la calidad de vida y la supervivencia. Incrementar el tanto por ciento de pacientes en hemodiálisis hospitalaria produciría un claro ahorro de costes. Posteriormente he visto 2 modelos de Markov que me han resultado interesantes revisando la literatura. Del Dr. Liu a 5 años sobre pacientes británicos, donde se considera el gasto de instalación, mantenimiento de hemodiálisis, seguimiento, la EPO, el transporte y las hospitalizaciones tiene en cuenta una mayor supervivencia para la hemodiálisis domiciliaria con igual morbilidad para alta dosis y menor morbilidad para hemodiálisis domiciliaria convencional. Y establecen 2 posibilidades de pago, mantener la tarifa o bien incrementar la tarifa a incrementar la frecuencia. 5 escenarios. En el primer escenario, misma tarifa, incrementando los prevalentes en hemodiálisis domiciliaria un 10%, supone un ahorro de 20 millones de libras. Incrementando la tarifa por incremento de frecuencia, incrementando los prevalentes a un 10%, incurriríamos en un gasto adicional de 20 millones. Hay que ver si este gasto es costo efectivo o no lo es. El escenario 3, que es incrementar los prevalentes en hemodiálisis domiciliaria e incrementar la diálisis peritoneal a este porcentaje del 20%, el ahorro es de 40 millones. Si además incrementamos la diálisis peritoneal a un 25%, el ahorro sería de 94 millones y todo lo contrario, si nos llevamos todos los pacientes al centro, el sobrecoste sería pues prácticamente inasumible, 173 millones de libras esterlinas. ¿Qué es lo que pasa
y es importante donde se haga la hemodiálisis de alta frecuencia. Si se realiza como veis en el cuadro de la izquierda, en centro, el ICER no va a ser costo efectivo, 126.000 partido por ABAC, mientras que si tenemos en cuenta un incremento de la tarifa y lo hacemos en casa, el ICER va a ser de 17.404 libras por ABAC, con lo cual caería dentro de lo que es costo efectivo. Luego estos 20 millones también serían costo efectivos. El siguiente estudio es un modelo de Markov sobre pacientes americanos según datos del Medicare a 5 años vista. Incluye costos iniciales de mantenimiento, consumo de fármacos y hospitalizaciones y establecen incrementar en esos porcentajes la diálisis peritoneal anualmente o la hemodiálisis domiciliaria, de tal manera que a los 5 años el ahorro acumulado serían de 114 millones en el primer escenario, de 232 millones de dólares en el segundo escenario y de 350 millones de dólares en el tercer escenario. Luego podéis ver el ahorro que supone incrementar la diálisis domiciliaria, porque tanto la hemodiálisis en casa como la diálisis peritoneal, recordad que son que se favorecen, tanto la una sobre la otra, no son competitivas. Lo mismo ocurre en modelos holandeses, donde si la hemodiálisis cotidiana se hace en el centro no es costo efectiva, que es el puntito azul. Si se hace en casa es costo efectiva, y si se hace 3 veces a la semana y se compara con la hemodiálisis en centro, sería dominante. Finalmente, establecer este estudio de Hong Kong, donde habla de la política de diálisis peritoneal FIRST, que se hace allí. Ven los gastos desde la perspectiva del proveedor y desde la perspectiva de la sociedad sobre pacientes de 60 años y ven que la diálisis peritoneal es dominante con respecto a la hemodiálisis hospitalaria. Sin embargo, cuando se compara con la hemodiálisis frecuente nocturna, pues no queda nada mal. Esta última, como podéis ver por el ICER, ni desde el punto de vista del pagador ni desde el punto de vista de la sociedad. Luego hay pacientes que igual se benefician de empezar directamente, pacientes que van a fallar en diálisis peritoneal se pueden beneficiar de empezar directamente en hemodiálisis domiciliaria, o que pensamos que tienen una alta probabilidad de fallo. Y ahí lo dejo, esa posibilidad. En España no tenemos estudios que hablen de costo-eficiencia en hemodiálisis domiciliaria. Podemos asumir que nos pasa lo mismo que en Europa, pero es que tenemos que demostrarlo. En el manual de hemodiálisis domiciliaria que escribimos hace un par de años, pues teniendo en su capítulo 3, teniendo en cuenta esta publicación andaluza, teniendo en cuenta un 80% de pacientes con fístula en hemodiálisis en casa, y hablando con diferentes profesionales, establecemos un precio medio de la hemodiálisis en casa de 132 euros por sesión y de la hemodiálisis en centro de 141 euros por sesión. Cuando comparamos el costo por paciente año, pues podemos ver cómo al incrementar el número de sesiones semanales vamos incrementando el precio de la hemodiálisis domiciliaria, de tal manera que por encima de las 5 sesiones ya se iguala con la hemodiálisis hospitalaria y es muy superior el coste con hemodiálisis 6 veces a la semana. Habría que ver si este sobrecoste es costo eficiente o no es costo eficiente. O nosotros también proponemos un descenso progresivo de las tarifas. Esto es conforme el paciente se haga más diálisis, que esas hemodiálisis de más que se haga en la semana se vayan cobrando un tanto por ciento menos. Es un modo de estimular la hemodiálisis domiciliaria, teniendo en cuenta una tarifa de reducción progresiva que nosotros proponemos en este capítulo, pues realmente los costes no se incrementarían muy poco a partir de la 6ª diálisis a la semana, con lo cual el margen de costo-eficiencia sería superior. Concluyendo, son necesarios estudios de coste-eficacia y de coste-utilidad de la hemodiálisis domiciliaria en España. No los hay que hacerlos. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar para obtener un beneficio? Establecer gastos de agua y de luz que ayuden a los pacientes, o ver cómo pueden influir programas de cuidadores en el desarrollo de la técnica. Esto es ver los costos desde diferentes perspectivas, y somos nosotros los responsables de que esto se efectúe y de presentárselo a la administración.
Muchas gracias y acabo con esta cita del doctor Lázaro, donde en una era de costes crecientes y recursos limitados y alternativas competitivas, los servicios de salud deberían intensificar la investigación en la eficiencia y equidad de los servicios que prestan para ofrecer a cada ciudadano los servicios apropiados al precio que la sociedad está dispuesta a pagar. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Excelentes presentaciones, las tres, de gran calidad. Felicitamos a los ponentes y, bueno, según la organización, disponemos ahora de 7 minutos para abrir el debate. Tanto el debate está abierto tanto a la plataforma electrónica, donde se están recibiendo preguntas, como, bueno, preguntas pues, de los moderadores o propios participantes en la mesa. Si alguno de ellos pues, también se anima, pues será bienvenida. Y, bueno, empiezo con la primera pregunta que ha venido a través de la plataforma mail del doctor Portolés, que le pregunta a la doctora Bajo si para iniciar la DOMI se recomienda más vincular esta unidad a la unidad de diálisis peritoneal o a la de hemodiálisis. Ya sabemos que la respuesta correcta es integrarlo, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué crees que es mejor? Bueno, yo desde mi punto de vista, en mi experiencia es mejor integrarlo con las unidades de diálisis peritoneal, pero yo creo que cada hospital o cada centro tiene que ver un poco sus necesidades, sus estructuras y ver qué es lo mejor en cada caso. La ventaja que yo creo que tienen las unidades de diálisis peritoneal para convertirlas en unidades de diálisis domiciliaria es que tienen el personal mentalizado o preparado para dar atención en el domicilio. Eso creo que es la principal ventaja, porque después lo otro es saber la técnica y enseñarla. Y también, sobre todo, en general, las enfermeras y los médicos de las unidades de diálisis peritoneal están más acostumbrados a enseñar y a tratar pacientes en el domicilio, pero creo desde luego que es posible también desde unas unidades de hemodiálisis. Cada centro debe ver un poco sus posibilidades. Muy bien. Yo tengo otra pregunta del doctor Emilio Sánchez que pregunta: gracias por las excelentes presentaciones. El problema para saber el coste de efectividad en España es que cada comunidad autónoma establece vía boletín oficial el precio de las sesiones. En algunas zonas este tratamiento es muy coste efectivo, en otras no tanto. ¿Qué nos puedes contar, Alejandra? Porque todo depende de... cuando hablas de coste de efectividad, depende de los costes que tú quieras meter. Es decir, desde qué perspectiva estás haciendo la valoración. Evidentemente, no solamente puedes meter el coste de las diálisis, también tienes que meter el coste de transporte, incluso el coste en quelantes, el coste en antihipertensivos, y eso va a cambiar mucho la valoración. La cuestión es que faltan estudios en que hablen de la diálisis domiciliaria desde el punto de vista de la costo-efectividad, y somos nosotros los que debemos hacerlos para presentar a la administración, como he dicho, lo que puede aportar la hemodiálisis domiciliaria, no solamente en términos de ahorro de costes, sino también en términos de beneficios clínicos para el paciente. Y Almudena, y si me dejaríais añadir una cosa más, que hay que tomar en cuenta también que esta gente, como tiene calidad de vida mucho mejor que los que están en centro, también son productivos para la sociedad. O sea, muchos pueden seguir trabajando, muchos pueden seguir aportando, y ese dinero, digamos, no se mide a la hora de hacer estos estudios. Entonces, creo que es una cosa que también hay que tener en cuenta, que es relacionada a la economía, pero desde el punto de vista de lo productivo que son esos pacientes en lugar de estar en hemodiálisis en centro. Entonces, creo que eso también sería bueno tomarlo en cuenta a la hora de hacer estos análisis. Sí, una apreciación muy importante, desde luego, por supuesto. Bueno, seguimos con las preguntas de la web. Ahora el doctor Cigarrán, del Hospital de la Costa, pregunta si con la pandemia COVID, me imagino que es una pregunta general para toda la mesa, si con la pandemia COVID puede aumentar la utilización de las técnicas domiciliarias y además puede ayudar a descargar pues, la presión de los hospitales. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Pues no sé, Fernanda, anímate. Sí, pues en resumen creo que esto es una ventaja
al ver digamos, la protección frente a riesgos de contagios, ya existía, ha existido siempre, el riesgo de contagio de virus de hepatitis, riesgo de contagio de VIH, y ahora en este tiempo de pandemia todavía más en este tipo de infección en riesgo de coronavirus. Pero creo que al margen del tipo de infección que sea, es una ventaja más de todas las que ya tiene este tipo de modalidad. Y es verdad que los pacientes que pueden estar en casa pueden cumplir con los confinamientos, disminuyes el riesgo de transportes en ambulancias, de riesgo de contagios de utilizar espacios comunes. O sea, equivales un poco el riesgo a la población general, siempre sabiendo que nuestros pacientes son más inmunodeprimidos y que tienen mucha más comorbilidad. Pero el riesgo de exposición lo puedes más o menos equiparar a una población general en donde los pacientes pueden estar en su casa cumpliendo con los confinamientos determinados. Entonces, creo que sí que es un beneficio más y que en esta época es una cosa importante a tomar en cuenta. No debemos de esperar a que haya una pandemia para desarrollar la hemodiálisis domiciliaria. La hemodiálisis domiciliaria se debe desarrollar sin pandemia. Sí, es verdad que gracias a la pandemia, pues muchos pacientes, al menos en nuestra experiencia de centros crónicos, nos han propuesto o han concretado que quieren pasarse a terapia domiciliaria. O sea que gracias a la pandemia esto puede ser pues un beneficio que hemos encontrado. Me imagino que vosotros también tenéis experiencias parecidas. Hombre, es un poco lo que se viene diciendo así a lo largo del Congreso, ¿no? Lo que puede suponer un peligro puede convertirse en una oportunidad, ¿no? Exactamente, claro. Para estas cuestiones, ¿no? Y tengo una pregunta del doctor Portolés para la doctora Slon. Gracias por una excelente charla, doctora Slon. ¿Qué pauta utilizáis más? ¿5? Por ejemplo, 5 sesiones a la semana con 2 días de descanso no consecutivos. Realmente la pauta que más utilizamos son 6 días a la semana. 6 días a la semana, entre 2 horas y media, 3 en cada uno de nuestros pacientes. Son pocos los que utilizan 5 días a la semana y siempre, y ellos lo saben desde el principio del entrenamiento, no utilizan días consecutivos. Ellos saben que pueden descansar 2 días, el día que quieran, pero es verdad que la mayoría están 6 días. Y los que tienen oportunidad de bajar a 5 por tema de adecuación o que de dosis de diálisis, muchos no quieren bajar a 5, quieren seguir en 6 por el tema de las restricciones de líquidos, el mejor manejo de volumen y porque ellos físicamente se encuentran mejor. Es verdad que esa flexibilidad que da este tratamiento les da mucha libertad a los pacientes para saber qué decidir, si me dejan que haga 5 pero yo hago 6, o incluso ellos saben que alguna vez, que no es lo habitual, si tienen prescrito 6, pueden hacer 5. Entonces, es un tema de flexibilidad, no solo de prescripción, sino de flexibilidad de vida que llevan los pacientes y que son perfectamente autónomos para que, sabiendo lo que tienen prescrito y sabiendo lo que tienen indicado, ajustar a las necesidades de cada momento y de cada situación. Pero nuestra prescripción habitual son 6 días por semana, entre 2 horas y media y 3. Bueno, Fernanda, estoy de acuerdo contigo. Además, en esto que tú dices, hay que tener en cuenta que el paciente más comórbido o que menos tolerancia tiene a las sesiones de diálisis es el que más se beneficia del tratamiento domiciliario. Es un poco lo que hablabas de cambiar un poco el chip, ¿no? A veces buscamos el candidato ideal, el más joven, el más autónomo, y igual el candidato ideal es el contrario, el que más lo necesita, ¿no? El que más se va a beneficiar de esto, ¿no? Y eso es justo también lo que quería comentar, que justo el que está con intolerancia hemodinámica, con más sobrecargas de volumen, con más necesidades de diálisis, son los que más se benefician de esta modalidad de tratamiento. O sea, no les tenemos que tener miedo a los pacientes difíciles, entre comillas, o comórbidos, porque son los que más beneficio tienen de esta modalidad de prescripción frecuente o intensiva. Y es verdad que en estos casos, los que son más comórbidos, incluso pueden llegar a necesitar 7 días a la semana para disminuir todavía más las tasas de ultrafiltración y las sobrecargas de volumen. Entonces, creo que no hay que tener miedo y siempre y cuando estemos en alguien que quiere involucrarse en la terapia y que tiene a alguien que le ayude y le acompañe en el tratamiento. Bueno, una pregunta para Alejandro, del doctor Macía.
gracias por el excelente análisis. ¿Qué número de pacientes debería tener un programa de hemodiálisis domiciliaria en el primer año de puesta en marcha para ser coste efectivo? Teniendo en cuenta un área sanitaria, por ejemplo, de 450.000 habitantes y un centro hospitalario con 50 pacientes en hemodiálisis y 50 en diálisis peritoneal y 3 centros concertados, cada uno con más de 100 pacientes. Muchas gracias. No sé si son muchos datos para el cálculo o pocos, tú nos dirás. Yo creo que hay que hacer estudios para ver exactamente dónde están los puntos de corte de la coste-eficiencia o coste-utilidad en hemodiálisis domiciliaria. Lo que está claro es que cuanto mayores son las unidades de hemodiálisis en casa, más coste-eficientes van a ser, porque mayor supervivencia técnica vamos a tener en el paciente y menos tiempo nos va a costar el entrenamiento del mismo. Lo que han apuntado algunos de mis compañeros también en el tema de los centros de referencia. Difícil contestar a esa pregunta, habría que hacer un estudio para averiguarlo. Por encima de 20 pacientes, pues probablemente una unidad de hemodiálisis domiciliaria ya sería bastante potente. Muy bien, pues nada, tenemos un montón de preguntas muy interesantes, pero por falta de tiempo vamos a terminar aquí. Muchas gracias a los ponentes y gracias a las personas que nos han escuchado desde su casa. Bueno, muchas gracias a todos.